Hola, el próximo 23 de abril se celebra el Día del Libro, así que nosotros queremos leeros algunos de nuestros pasajes favoritos y haceros disfrutar de la lectura como nosotros lo hacemos. A ver qué os parece. Hola chicos, como sabéis mi nombre es Vanessa y os voy a leer un pasaje del libro Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Este libro lo he elegido porque es algo que tengo especial cariño, puesto que gané un premio cuando estaba en el colegio y me regalaron el libro este, y entonces lo tengo con mucho cariño en mi casa. Entonces voy a lo que voy, os voy a leer pasaje. Un bribón no se ríe de igual forma que un hombre honesto. Un hipócrita no llora con las lágrimas que un hombre de buena fe. Toda falsedad es una máscara, y por bien hecha que esté la máscara, siempre se verá con un poco de atención a distinguirla del rostro. Mi cita preferida es de Paulo Coelho, del libro El alquimista, y es la siguiente: el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Hola, voy a leer un fragmento de Isabel Allende, El amante japonés. Lo que intento decirte, Irina, es que no debes seguir anclada al pasado y asustada por el futuro. Tienes una sola vida, pero si la vives bien, es suficiente. Lo único real es ahora, este día. ¿Qué esperas para empezar a ser feliz? Cada día cuenta, lo sabré yo. La felicidad no es para todo el mundo, Katy. Claro que sí, todos nacemos felices. Por el camino se nos ensucia la vida, pero podemos limpiarla. La felicidad no es exuberante ni bulliciosa, como el placer o la alegría. Es silenciosa, tranquila, suave. Es un estado interno de satisfacción que empieza por amarse a sí mismo. Tú deberías quererte como te quiero yo, y como te quieren todos los que te conocen, especialmente el nieto de Alma. Hola, voy a leer una cita de Sin Noticias de Bull, de Eduardo Mendoza. 08 de la mañana. Me naturalizo en un lugar denominado Diagonal Paseo de Gracia. Soy arrollado por el autobús número 17, Barcelona-Valle d'Hebron. Debo de recuperar la cabeza que ha salido rodando después de la colisión. Operación dificultosa por la afluencia de vehículos. 801, arrollado por un Opel Corsa. 802, arrollado por una furgoneta de reparto. 803, arrollado por un taxi. 804, recupero la cabeza y la lavo en una fuente pública, situada a pocos metros del lugar. Aprovecho la oportunidad para analizar la composición del agua de la zona: hidrógeno, oxígeno y caca. Hola, voy a leer un fragmento del libro La casa de Dostoyevski, de Jorge Edwards, que vimos hace cuestión de 4 años unos amigos y un servidor en el Paseo Recoleto, en el Café Quijón en Madrid, en abril del 2013, y nos dio una conversación y lo hablamos mucho, y es chileno. Y esto es una novela autobiográfica donde él habla un poco de su adolescencia, su juventud, y dice a quienes conoció y lo que él quería hacer y demás. Dice: aunque lo disimulaba con mucho cuidado, el chico también quería escribir poesía o al menos ser periodista, como su padre, periodista de izquierda, eso sí, no de derecha, pero sus lecturas en aquellos años no llegaban tan lejos como las del poeta y sus amigos. Había leído versos de Amado Nervo y los 20 poemas de amor de Neruda, además del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, pero de Martin Heidegger no había o no sabía una sola palabra, para no hablar del Barón de Charlie, de Acario Cotapos, de Rainer Maria Rilke. Si hubiera escuchado un par de versos de Rilke, habría comprendido que el mundo era muy diferente de lo que se imaginaba. Pero todavía, por mucho que hubiera ingresado al glorioso partido, se encontraba en sus años ingenuos, en lo de su terca prehistoria. Las escamas todavía no se le habían empezado a caer de los ojos. Voy a leer una cita del libro de Fernando Savater, Ética para Amador, y dice así: en resumidas cuentas, puede haber órdenes, costumbres y caprichos que sean motivos adecuados para obrar, pero en otros casos no tiene por qué ser así.
sería un poco idiota querer llevar la contraria a todas las órdenes y a todas las costumbres, como también a todos los caprichos, porque a veces resultarán convenientes o agradables. Pero nunca una acción es buena, solo por ser una orden, una costumbre o un capricho. Hola, os quería presentar este libro que considero que para gran parte del alumnado aquí de este centro es bastante interesante, que se titula Patrimonio Inmaterial de la Comunidad Musulmana de la Ciudad Autónoma de Ceuta, fiestas, costumbres y tradiciones. En este libro vais a encontrar bastantes fiestas de las que ya sabéis perfectamente de qué van, ya que vosotros mismos las celebráis, pero en concreto me voy a ir a la página 99, donde os voy a hablar de una fiesta que a lo mejor no habéis escuchado mucho, una fiesta que sí que hacían vuestros abuelos, bisabuelos, antepasados, que no sé hasta qué punto os suena de algo. Se llama Jutma y dice: antes de ir al convite de la Jutma, el imam nos decoraba una tablilla. El que había memorizado el Corán iba vestido de blanco y ataviado con su tablilla decorada. El resto de alumnos le acompañaban recitando. El imam iba en medio, junto al alumno que había conseguido memorizar todo el Corán, y a los lados iban dos compañeros que portaban un al-alam, cada uno. Al-alam era una bandera hecha con caña y un pañuelo blanco que simbolizaban pureza y paz. A lo largo del camino se escuchaban los zagrit, que es un ululato venido del latín ululatus, de las vecinas al tiempo que nos rociaban con agua de azahar. Y esto es un relato que ha comentado un hombre que vive en los antiguos albergues de 63 años de edad. Encontraréis muchas más cosas interesantes y os animo a que lo leáis. Este libro lo hemos escrito entre una amiga mía llamada María Mohamed y yo, y está editado por el Centro Cultural Al-Idrisi. Espero que os guste. Muy buenas. Mirad, considero importante que en un día como el Día del Libro se haga referencia a un autor universal llamado Miguel de Cervantes, que escribió, como sabéis, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es bien sabido que el texto es una obra incomparable por su genialidad y su escritura. Entonces, leerlo, como veréis, es imposible. Pero hay un texto que me llamó mucho la atención cuando lo leí y os lo voy a recitar, ¿de acuerdo? Y dice así: se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Hola, os presento el libro Cosas que pasan, de Pep Bruno, un cuentacuentos muy interesante, al que tuve el placer de conocer. El cuento que he elegido, el principio del cuento, se llama Me corté el pelo. Dice así: me he cortado el pelo. Todavía no me lo puedo creer, pero me he cortado el pelo. Me he afeitado la barba. Llevo la camisa metida por el pantalón y zapatos. Tiré los fulares y me he cortado el pelo. Y todo porque la mujer a quien amo está embarazada. Así, sencillo, natural, hermoso. Y los dos gozamos del embarazo. Es más, todas las noches, casi desde el primer mes, me acostumbré a mirar el vientre de ella y recitar versos al hijo que nacía dentro. Ella dormida y su respiración pausada. Yo soñando con los ojos abiertos y la boca en letanías. Pero lo del pelo no es un sueño, está claro, es demostrable. Recuerdo el sonido veloz de las tijeras y los mechones perdidos, frágiles, cayendo. Pues bueno, yo voy a leer un fragmento de Carlos Ruiz Zafón, El prisionero del cielo. La celda era un rectángulo oscuro y húmedo con un pequeño agujero horadado en la roca por el que corría el aire frío. Los muros estaban recubiertos de muescas y marcas labradas por los antiguos inquilinos. Algunos anotaban sus nombres, fechas o dejaban algún indicio de que habían existido. Uno de ellos se había entretenido en arañar crucifijos en la oscuridad, pero el cielo no parecía haber reparado en ello. Los barrotes que sellaban la celda eran de hierro herrumbroso y dejaban un velo de óxido en las manos. Voy a leer un poema atribuido a Borges
aunque su autora real es Nadine Esther. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más montañas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida. Solo de momentos. No te los pierdas ahora. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Hola, mira, os voy a leer un fragmento del libro El primer hombre de Albert Camus, no porque sea un libro favorito, pero me ha gustado mucho y es de los que he leído recientemente. Entonces yo voy a leer este fragmento. Un niño de 4 años dormía apoyado en ella. La mujer tenía una cara suave y regular, un pelo de española bien ondulado y negro, la nariz pequeña, una bella y cálida mirada color castaño. Pero había algo llamativo en esa cara. No era solo una suerte de máscara que el cansancio o cualquier cosa por el estilo grabara en ese momento en sus rasgos. No, era más bien un aire de ausencia y de dulce distracción, como el que muestran perpetuamente algunos inocentes. Pero aquí asomaba fugazmente la belleza de sus facciones. A la bondad tan evidente de la mirada se unía también a veces un destello de temor irracional que se apagaba de inmediato. Con la palma de la mano estropeada ya por el trabajo y un poco nudosa en las articulaciones, daba unos golpecitos ligeros en la espalda de su marido. Todo bien, decía, y enseguida dejaba de sonreír para mirar, por debajo de la capota, el camino en el que ya empezaban a brillar los charcos. Buenas. El fragmento que os traigo es un fragmento del Quijote. Y ayer, pensando en la cantidad de gente que hay perseguida en el mundo, que vive maltratada, que no tiene libertad, se me vino a la cabeza este fragmento del capítulo 58, de la segunda parte, cuando Don Quijote, que lo tenemos como una persona loca, pues también hay momentos que dice cosas de gran altura, como por ejemplo esta. Dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Hola, os voy a contar el origen de los microcuentos, como dice aquí la profesora Aurora. Sería del autor monterroso, guatemalteco, de origen originario de Honduras, y el microcuento dice así: cuando me desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Fin. Hola, voy a leer un fragmento de un autor que me gusta mucho, que es Juan José Millán, y la obra se llama Los objetos nos llaman. Mi madre tenía una muñeca rusa que le había traído mi padre de París. A mis hermanos les enloquecía que al abrirla apareciera dentro otra muñeca idéntica. Pensaban que era el colmo de lo anormal. Yo, más ingenuo, creía que los seres humanos estábamos constituidos de ese modo. Así, dentro de mi profesor de matemáticas había otro profesor de matemáticas un poco más pequeño y otro y otro y otro. Tenía un compañero cojo, de nombre Antonio, que se caía a veces por las escaleras. Yo siempre esperaba que se rompiera para ver salir de él a un pequeño ejército de Antonios cojeando por las dependencias del colegio. Aunque luego, en la asignatura de Ciencias Naturales, me dijeron que por dentro estábamos hechos de otro modo. Siempre me imaginé a mí mismo lleno de Juanjos que disminuían de tamaño a medida que se acercaban a lo más profundo de mí mismo. Voy a leer un fragmento de un poema de Chuis-Jacques y que dice así: no esperemos el trigo sin haber sembrado.
No esperemos que el árbol dé fruto sin podarlo. Hemos de trabajar, hemos de ir a regarlo, aunque los huesos nos hagan daño. Ya. Hola, voy a leeros un fragmento de un libro que se titula Los años difíciles, que habla sobre la posguerra y la situación que se vivió en España en esa época. Este fragmento en sí es un poema que un miliciano escribió a su madre y dice así: en los campos de batalla oímos gritos lejanos. Herido por la metralla era un pobre miliciano que al recogerlo nos dijo: no llores, madre querida, no llores por tu hijo. Aunque me quiten la vida, lucha por tu pobre hijo, que esos malditos fascistas me han partido el corazón. Cierra fuerte, madre, el puño y grita con gran tesón: miliciano antifascista, que tu pecho de guerrero por el campo avanza listo. La miseria te hizo fuerte y a tu alma fiera comunista. Todos listos contra el clero porque somos pacifistas. Por favor, tú, compañero, escribe a mi pobre madre. No le digas que me muero, dile que abrace a mi padre, que por mí no pase pena, que yo lucho con la razón que esta maldita guerra que invade nuestra nación. Pero ya llega el día de su derrota final. Luchemos con valentía contra el facio criminal. Este texto que acabo de leer es de una persona que murió 6 meses más tarde por consecuencia de la guerra. Quizás sea un ejemplo para los demás de que no vuelva a pasar esto. ¿Ok? Voy a hablar de un libro, David Fuenquinos, La delicadeza, que me lo leí un verano en Francia y me resultó muy simpático. Dice así: a la mayoría de las parejas les encanta hablar de sí mismas, de su relación, pensar que la manera en que se conocieron fue excepcional. Y esas numerosas uniones que surgen de la forma más banal suelen enriquecerse con detalles que aportan, pese a todo, una pequeña dosis de exaltación. Nathalie y François se conocieron en la calle. Él la abordó con todo el valor del mundo. Ella accedió a tomar un café y François comprendió que no tenía ninguna prisa. Le preguntó qué quería tomar. Su elección sería decisiva. Pensó: si pide un descafeinado, me levanto y me voy. No se podía tomar un descafeinado en esa clase de citas. Es la bebida que menos cuadra con una reunión distendida y agradable. El té tampoco es mucho mejor. Nada más conocerse se crea ya una atmósfera como sosa y sin gracia. Se palpa en el aire que las tardes de los domingos se pasarán viendo la televisión. O peor aún, en casa de los suegros. Sí, sin lugar a dudas, el té crea como una atmósfera de familia política. Entonces, ¿qué? ¿Algo con alcohol? No, a esa hora no pega. Da mala espina a una mujer que se pone a beber así, sin venir a cuento. Ni siquiera una copa de vino tinto. François seguía esperando a que eligiera lo que quería tomar y proseguía así su análisis líquido de la primera impresión femenina. ¿Qué más quedaba? ¿La Coca-Cola o cualquier otro tipo de refresco? No, no podía ser. Eso no era nada femenino. Ya puestos, que pidiera también una pajita, ¿no te digo? Por fin, François decidió que podía estar bien un zumo. Sí, un zumo es algo simpático. Queda bien pedir un zumo, no resulta demasiado agresivo. Da una impresión de chica dulce y equilibrada. Pero, ¿qué zumo? Mejor evitar los de toda la vida, el zumo de manzana o de naranja. Esos están muy vistos. Hay que ser un poquito original, pero sin caer en la excentricidad. De papaya o de guayaba no, eso da como miedo. No, lo mejor es elegir algo a medio camino, como el albaricoque, por ejemplo. Sí, eso es. El zumo de albaricoque es perfecto. Si elige eso, me caso con ella, pensó. En ese preciso instante, Nathalie levantó la vista de la carta como si saliera de una larga reflexión, la misma reflexión en la que había estado sumido el desconocido sentado enfrente de ella. Voy a tomar un zumo de albaricoque, creo. François la miró como si no fuera real del todo.